Bien, vamos a empezar y voy a hacer como un recuento de, de algunas cosas que hemos visto y que yo veo que aún tiene falencias. La, la, la técnica de usar las palabras claves, ustedes ya más o menos aprendieron lo general, ¿cierto? Cómo buscarlas, luego pasarse a unas bases de datos más serias, más rigurosas, hacer toda esa parte. Pero eso no quiere decir que ya esté resuelto. Eso se resuelve con el tiempo y se resuelve con la práctica. Es algo así como utilizar el Word, ¿no? Ustedes, en la primera vez que utilizaron, abrieron el Word, no, no aprendieron a hacer muchas cosas que se pueden hacer con el Word. Eso es pura práctica, no quiere decir que se pueda resolver de una cosa así como una inyección, ¿no? Tienen que desarrollar mucha práctica para hacer eso, pero es la garantía de que la parte teórica de lo que ustedes estén formulando como proyecto y como resultado de sus proyectos tenga mucha validez. El problema es que ustedes tienen que aprender a trabajar con dos circunstancias. Una, o tienen muy buena validez teórica o tienen muy buena validez de datos. Pero ya vimos que obtener buena validez de datos es muy difícil porque cuesta mucha plata. Una encuesta de percepción de consumidor para decir que hay mercado para vender autopartes, eso es dificilísimo porque la técnica dice que para poder vender algo, para poder decir que hay una garantía de que esos datos sean válidos, tienen que ser una muestra representativa, y una muestra representativa tiene que ser al azar. Y entonces, aquí en Barranquilla puede haber, en el área metropolitana, puede haber 1 millón de carros. De 1 millón de carros, tal vez hay que encuestar para saber si compran de eso. Hay que encuestar tal vez 80, 100.000 propietarios. Y no son los que yo encuentre, sino los que aleatoriamente el computador me diga. De manera que me toca que andar de lado en lado y eso es costosísimo. Muy costoso. De manera que hay que ir con las variantes, digamos, más baratas. La más barata de todas es tener un cuerpo teórico muy fuerte. El cuerpo teórico es muy fuerte cuando ustedes utilizan conocimiento de frontera. Conocimiento de frontera, estamos diciendo que para hablar de las tendencias del consumidor, lo que tenemos que utilizar son las hipótesis de los autores de frontera en los últimos 10 años. Voy a, por ejemplo, frente a lo del consumidor, les doy un ejemplo. Yo puedo resolver si hay un mercado suficiente para el consumo de autopartes a través de de agarrar, por ejemplo, 10, 15 propietarios y hacer un juego. No estoy hablando de una encuesta, sino un juego, un mecanismo que me permita validar la hipótesis. Y lo estoy haciendo con 15, 20 propietarios, que ya eso ya no es costoso. Pero tengo que tener las hipótesis fuertes ahí al lado para poderlas validar. Y si las valido para esos 20, yo digo que con las restricciones que da eso, con una restricción del 90-95% de confiabilidad, yo puedo asumir que hay mercado. Y entonces desarrollar la propuesta de creación de empresa para los propósitos de vender autopartes.
Pero para eso necesito esas hipótesis. Yo les mostré dónde están las hipótesis y ustedes también lo comprendieron. En general, acertaron dónde están las hipótesis que definen cada autor en los artículos. Yo quiero refrescarles lo siguiente. Una hipótesis generalmente no se hace en pregunta. Algunos autores la prefieren hacer pregunta, pero realmente esto es muy poco acostumbrado. ¿Cómo se hace? Yo llego y hago una formulación teórica lo más breve posible. Ahí hay que tener un criterio que se utiliza en la física. Ese criterio se llama la parsimonia. ¿Qué es un criterio de la parsimonia? Voy a decir de esta manera. Yo estaba buscando un ejemplo para que me entendieran. Pero el enunciado más breve, más conciso, es el enunciado que tiene mayor campo de aplicación. Si ustedes se agarran y hacen un enunciado hipotético de media página, ustedes pueden estar seguros que esa media página solo va a concordar, va a dar explicación a una cosita muy pequeñita. Pero si ustedes lo hacen bien conciso, y por eso tienen que desarrollar el estilo de redacción muy, muy conciso, teóricamente muy conciso, entonces es una relación, una propuesta parsimoniosa. ¿Qué quiere decir parsimoniosa en física? Que una ecuación larguísima de 2 páginas no va a explicar sino un caso. Pero una ecuación, por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración, explica n.000 casos. Si coloca de 2 páginas, va a explicar un caso. Eso es la parsimonia. Entre más conciso se diga, teóricamente, es mayor la posibilidad de ocupar muchos más casos. Entonces, cuando ustedes buscan la hipótesis del autor, tienen que también buscar el pedacito donde está y donde es más conciso. Es decir, donde divaga menos. Y ese es el que ustedes tienen que recuperar y ese es el que tienen que aprender la técnica. Cómo utilizar esa herramienta. Esa es tal vez la herramienta más importante que ustedes van a tener que aprender a manejar en el diseño de proyectos, en la sustentación de proyectos. Ser absolutamente concisos, no divagar. Ser concisos, ¿qué implica? Varias cosas. Uno, eliminar juicios de valor. Por ejemplo, si van a estudiar la inequidad, y ustedes se ponen a echarle, decir que la inequidad es mala, que, bueno, un poco de cosas, sacan corriendo a cualquier empresario. El empresario no está para saber si esto es bueno o es malo, sino si el negocio es rentable o no es rentable. Ahora, quiere decir que la rentabilidad no está contra la inequidad, está contra la inequidad, solo que está de una manera en contra de la inequidad. No está de todas las maneras contra la inequidad. Porque mire la discusión que hay ahorita acerca de si salvar la salud o salvar el empleo. Eso no tiene sentido, ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Gina, por favor, apagas tu micrófono que estás metiendo un ruidito. Solo el micrófono, también Jairo. Angie, no tienes que apagar la cámara. Miren lo que pasa con ese tema. No tiene que, si
que es cierto que hay gente pasando muchas dificultades, todos estamos pasando dificultades con esta vaina del coronavirus, ¿sí? Pero si se abre el mercado sin tener en cuenta el contagio, quiere decir que vamos a poder recuperar el empleo. Yo no creo. Yo creo que ahí se va, lo que se va a crecer la cantidad de enfermos, ya ve, creciendo la cantidad de enfermos, se daña también el empleo. Entonces, cuando se colocan así las cosas, que es yo creo y yo estoy a favor de esto, sí, no, hay que colocarlo. ¿Cuál es la mejor ecuación entre empleo y salud? Punto. Ahí. O la mejor relación entre empleo y salud es una apertura lenta y condicionada. Punto. Muy teórica y que sirve para un tipo de empresa, para otro tipo de empresa, para otro tipo de empresa. Pero si se ponen a echarle carreta, ahí ustedes mismos se enredan. Esa es una de las cosas que yo quería advertirles de lo que yo les leí. Ustedes, la mayor parte de ustedes pecaron por exceso, copiaron más de lo que debían haber copiado, pecaron por exceso. Hay que agarrar y tener muy claro y pegar nada más el pedacito que toca. ¿Cómo hace uno para saber cuál es el pedacito que toca? Yo tengo que tener claro qué es lo que yo voy a hacer. Si yo voy a demostrar que hay mercado, mi hipótesis, yo le decía, hay dos tipos de hipótesis, las de grano grueso y las de grano delgado. Si yo creo que hay mercado para las autopartes y quiero montar el negocio, entonces yo lo que tengo que buscar son autores que me permitan mostrar que hay que cuando hacen propensión del consumidor en autopartes, entonces miran que el mercado es grandísimo, un mercado enorme en el mercado del mundo. Incluso mira, hay una cosa que yo no sé si se esté haciendo ahora. En verdad no sé por qué. Yo hace tiempo no compro un carro de segunda. Pero antes uno podía, de Estados Unidos, traían muchas autopartes que eran de segunda, pero estaban en excelente estado y eran muy baratas. Un poco parecido a lo que hay el mercado de los computadores refaccionados, repotenciados. Un computador repotenciado, si uno tiene una CIA con SIA, una CIA académica, a una CIA académica le puede costar traer de Estados Unidos, y ya con el flete pagado, 200,000 pesos un Core i7, un computador de muy buena calidad, que son repotenciados en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá, como son tan baratos y ellos tienen un problema de que hay muchos, entonces los mandan digamos, al basurero. Ese lo reciclan arreglándole los pedacitos que estén defectuosos y los venden por volumen. Así un computador de los que aquí sería de altísima gama, de una alta gama, digamos, de los comerciales, puede costar 250,000 pesos. Que eso es un valor accesible, ¿sí? Y que son tan buenos como un Apple de última o uno de los que utilizan el otro sistema, el Windows, de última también. Entonces, todo eso es posible, pero hay que tener claro el negocio que yo voy a hacer. Que ese fue el problema que yo detecté en todos sus trabajos. Que tienen el título, tienen el tema, pero no tienen claro qué es lo que quieren hacer con eso. Si, por ejemplo, hablo con el caso, por ejemplo, de Jairo. Jairo Sinning, si lo que ustedes quieren es montar una importación
de tallas de ropa grande, solo la importación, es diferente si usted lo que quiere es montar unos puntos de venta. Porque si quieren montar la importación, tienen que saber aprender a importar. Si quieren montar solo puntos de venta, tienen que aprender a comercializar y dónde están los clientes. Ahora, si quieren hacer todo el proceso, tienen que partir el proceso en dos pedazos, porque la importación es diferente a la comercialización. Y tendrían dos hipótesis, no una, sino dos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Ya tienen la idea de qué es la gran idea de qué es lo que quieren hacer. Ahora tienen que tener claramente desde el punto de vista administrativo cómo lo van a hacer. En el caso de la ropa de tallas grandes, ¿cómo van a hacer eso? Importando y vendiéndole a un distribuidor o importando y colocando los puntos de venta. Entonces, por ejemplo, si importan y ponen los puntos de venta, la pregunta que tendría que hacerse es, si coloco el punto de venta en Buenavista, ¿ahí vendo? Es posible que sí. Si coloco la ropa esa importada y la pongo en un centro comercial por allá bien al sur, ¿venderé de esa ropa importada? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque esa ropa importada es costosa. Y allá no lo comprarían. Allá comprarían ropa si es de la vendida, digamos, tipo centro, que es menos costosa. Entonces, si yo voy a trabajar en eso, tengo que tener claridad, porque si es para colocarla allá, bien al sur, lo mejor es hacer una buena relación con los costureros de Juan de Acosta para que les cosan ropa de esa y la venden en el sur. ¿Por qué? Porque esos costureros de Juan de Acosta salen muy barato. Esa es ropa que tipo, los de Juan de Acosta venden mucha ropa en ¿cómo se llama? En Tierra Santa, que es muy barato. Ahora, no son de la gran calidad, ¿no? Son de menor calidad, pero cliente hay para todo. Entonces, hay que tener como claro, ¿no?, esa parte para poder hacer el trabajo. Y esa es la parte en la cual vamos a estar trabajando y repasando respecto de esa claridad, por lo menos unos 15 días para que el informe final quede suficientemente bien redactado. Ahora, en relación con lo que las conexiones. Una vez se tienen las palabras claves, todos presentaron de a dos, ¿cierto? ¿Cómo se redacta? Yo coloco por tema, por ejemplo, si lo que yo voy a hacer, sigo con el ejemplo de Jairo, si yo lo que voy a hacer es importar y vender, entonces tomo una parte que es el comercio internacional de ropa, que encuentran por ahí mucho, y otra parte, aquí tengo un concepto y aquí tengo el de la comercialización como otro concepto. Y entonces le hago marco teórico a la economía internacional o comercio internacional y le hago marco teórico a la propensión al consumo en Barranquilla. Y tengo los dos conceptos. Uno, la de la importación y la de la venta de ropa aquí adentro. Entonces tengo dos conceptos. Para cada concepto tengo que armar el marco teórico. Y luego en cada concepto agarro y en orden del más antiguo al más nuevo de los artículos que bajé, en ese orden yo agarro y voy diciendo, y este señor con esta hipótesis obtuvo estos resultados y este otro con esta hipótesis obtuvo estos dos resultados que se diferencian del primero en esto y en esto y en esto. Es decir, una especie de diálogo
entre los autores. Diálogo. Eso hay que hacerlo. ¿Para qué? Para que al final de ese diálogo ustedes puedan colocar como continuación, como cierre de ese diálogo, la hipótesis con la que ustedes van a trabajar. Sigo con el caso de Jairo. Entonces, después de que colocó todo el diálogo, digo, finalmente, de acuerdo con las perspectivas de la actual economía internacional, existe una alta propensión a consumir bienes del mercado internacional a través de las marcas posicionadas globalmente. Y estas, ya voy para la segunda, eso es hipótesis 1, y hipótesis 2, y estas en el mercado regional de la ciudad, del distrito metropolitano de Barranquilla, tienen una propensión marginal al consumo de 60%. Esas dos. ¿Sí? En el uno digo que hay comercio internacional y en el otro digo que hay comercio aquí interno. Esas dos, con esas dos tengo yo que finalizar mi trabajo, porque lo que yo voy a demostrar con cifras es que hay mercado internacional y que el mercado de aquí adentro tiene una propensión de consumo del 60%. Es decir, que el 60% de los de talla grande les gusta consumir ropa deportiva de talla grande. ¿Cómo lo hago? Entonces ya vamos después a la metodología. Pero ahora lo que necesito es que redacten ese pedacito así como se los acabo de describir. Lo redactan y ya con eso cerramos ese pedazo y nos vamos para la metodología. Pero una vez cierren eso. Entonces, mañana comenzamos a ver los recursos metodológicos, cómo construimos uno u otra manera. Y con eso también comenzamos a desarrollar, a darle final a esta parte de lo que corresponde al marco teórico. Pero acuérdense que la metodología depende de, de las hipótesis. Es un continuo. Si yo no tengo las hipótesis claras, no sé metodológicamente cómo resolverlas. Tengo que tener hipótesis claras. Y las hipótesis claras, les digo, tienen que buscar la forma parsimoniosa, de la forma sencilla de resolverlo. Que no se metan ustedes en líos tratando de resolver algo que es de 2 páginas o muy grande, porque eso es muy difícil. Es imposible. ¿Por qué? Porque ahí cabe cuánta variante, no, tienen que colocarla lo más sencillito. Mire, eso es, ya tengo el ejemplo concreto. Si ustedes tienen voy a decir algo, tienen un problema, por ejemplo, dolor de estómago. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tomarse una pastilla de buscapina, una sola. Con eso les pasa. ¿Qué pasa si cuando ustedes tienen dolor de estómago, ese problema a resolver, dicen, bueno, y hay que tomar buscapina y hay que tomar de esto, de esto, de esto, de aquello, de aquello, de aquello, y meten 10 drogas? No terminan sabiendo cuál fue la que le hizo efecto. O los puede intoxicar por exceso de medicamentos. Entonces, tiene que ser lo más sencillo. Y eso es lo que tienen que aprender a hacer. Volver todo un problema muy sencillo. En administración, lo más importante es la precisión de los datos, la precisión de las comunicaciones. Si ustedes quieren enredar a un trabajador, échenle un discurso de 1 hora para que sepa lo que tiene que hacer.
Pero si usted le dice al trabajador, sáqueme estas cuentas, punto. Esas cuentas, punto, y no más. Ese se puede sentar y suma el vector donde están las cuentas, la columna de las cuentas y le entrega el dato. Pero si usted les echa un discurso de una hora, el trabajador no va a saber qué es lo que tiene que hacer. La comunicación tiene que ser muy precisa, la orden tiene que ser muy precisa y que sea posible de ejecutar. ¿Cuál es el requisito para que la orden sea muy precisa y que se pueda ejecutar? Que ustedes tengan claro qué es lo que van a mandar a hacer. Eso es una solución parsimoniosa y en eso tienen que trabajar en sus propuestas. Tienen que reducirla al máximo, que quede clarito, quítenle lo que vean por ahí que sobra, no se paren es que esto está como bien. No, si tienen dudas de que vaya algo, solamente tengan un criterio para quitar, uno solo, y es, si yo quito esta frase de mi hipótesis, si yo quito una frase de mi trabajo, ¿pierde contenido? Si no pierde contenido y se sigue entendiendo, eso sobra. Vuelvo. No queda más que volarlo. No hay forma no se enamoren de los textos. Enamórense de sus novias, de sus novios, pero no de los textos. Los textos, échenle tijera en lo que necesiten. No guarden texto, porque eso, al final, lo que hace es producir mayor nivel de enredo. Bien, eso era una cosa que les quería comentar respecto del trabajo que revisamos. Ya las notas están arriba. Y la otra cosa que les iba a proponer es que a partir de la semana entrante, la clase de los lunes, solamente la vamos a ver por equipo de trabajo. Es decir, no tienen que ingresar todos, sino únicamente el equipo de trabajo. Y vamos a revisar, ya redactar y a corregir trabajo por trabajo. Entonces, habría pero todos tienen que pasar porque son cuatro clases y ahí tienen que pasar todos 4. Miren a ver cómo se distribuyen, comuníquense entre ustedes y miren a ver cómo lo resuelven. Pero tienen que pasar todos para que pulamos la redacción. Eso sería los lunes. Los martes, y entonces tendríamos solamente clase los martes. En los martes revisamos todo de conjunto, cómo va. Nos queda solamente trabajar en lo que es metodología y ya redacción final de texto. Más la fiesta de final de curso, que no sé cómo la piensen hacer, pero la fiesta final de curso es la última formativa. Puede haber baile virtual, o no sé cómo se les ocurra, integración, pero eso tenemos que hacerlo hacia el final. ¿Hay preguntas? No, yo no le pregunté a Juan Pablo si hacíamos fiesta o no, sino que pregunto si hay preguntas de lo que acabo de decir. Angie. Angie. Dígame, profesor. Que te pregunto si hay preguntas respecto de lo que les acabo de decir del problema de la redacción de la hipótesis. No, quedó todo claro. ¿Qué quedó claro? Angie. Angie. ¿Qué quedó claro?
¿Quién quiere responder? Hacer un resumen de 1 minuto. Felipe. Parece ser que se fueron. No, aquí estoy, profe, pero Ah, bueno, que resume en 1 minuto. Felipe. lo que yo entendí es que, bueno, tomando el ejemplo del taller de Jairo, que usted dijo que había que plantear bien el negocio que queríamos hacer, porque viendo cómo el de Jairo tiene que él quiere comercializar y la pregunta o lo que quiere investigar es la importación. Entonces tiene que decidir alguna de las dos o investigar las dos por aparte. Eso fue lo que escuché yo porque yo entré tarde. Sí, sí, es que básicamente fue eso, que lo que se necesitaba es tener claridad respecto de lo que se va a hacer para poder así peluquear la cosa, ¿no? Mira, eso es como cuando ustedes van a cortarse el pelo. Ya tomaron la decisión de que se van a cortar el pelo y tienen que llevar la idea de que lo quieren aquí así. Y entonces el peluquero tiene que comenzar a echarle tijera de acuerdo a lo que, para que quede como ustedes querían. Y cuando tienen el negocio, tienen también que tener claro no solamente de que van a hacer un negocio, sino cómo lo van a hacer. Y ese cómo lo van a hacer es el que les va a permitir cortar y decir aquí así, y presentarlo. Bien, y lo otro que les dije es que la semana, a partir de la semana entrante, los lunes vamos a tener es asesoría. Entonces, quiero saber qué de ustedes, qué grupo va a arrancar el lunes. ¿Quién quiere arrancar? Si no, yo les mando por el WhatsApp, les mando por el WhatsApp ¿cómo se llama? Les mando a quién le tocaría el turno para el próximo lunes. Profe, ¿Ah? nosotros pasamos el lunes. ¿Ustedes? Sí, profe. Bueno, listo, el lunes nos hablamos entonces. El próximo Vale, profe. lunes. Por favor, tengan adelantado que ahí de una vez voy colocando la formativa del último corte. Ya no nos queda sino 3 semanas, 4 semanas y terminamos clase. ¿Qué hay que tener adelantado, profe? ¿Cómo? Lo que ¿Qué hay que acabo de tener decirles. adelantado? Lo que acabo de decirles es pulirlo para poder ir mirando que quede todo bien montado. Y mañana avanzamos con lo de marco teórico y metodología. Dale, profe.